Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto verdaderamente para mí poder darles la bienvenida y dirigirme a todos ustedes como en cada programa, sobre todo porque a la distancia disfrutamos del calor humano de todos ustedes. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y siempre es un gusto platicar de la mano de grandes expositores, grandes invitados, como es el día de hoy, que estamos de manteles largos de temas muy interesantes, sobre todo de los que nos apasionan, como es la materia tributaria. Y déjenme decirles, damas y caballeros, que para ello pues contamos con la valiosa presencia y la distinguida personalidad del maestro Octavio Ávila Chaurán, quien es contador público certificado, es egresado de la Universidad de Guadalajara, es un contador público que realmente tiene ya muchísimos años de trayectoria, experto en los temas fiscales. Actualmente está en proceso de obtener el grado de maestro en análisis tributario por la Universidad de Guadalajara, es director de Ávila Chaurán Asociados, asesores de negocios, presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas, NET, AC, lo cual conocemos como una gran institución de renombre llamada ANAFINET, en el periodo de 2020-2021, por lo tanto es su actual presidente, socio fundador de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, Premio Nacional a la Investigación Fiscal 2019 otorgado por ANAFINET, coautor del Manual del Régimen de Incorporación Fiscal, imagínense un tema relevante como es de ANAFINET, y conferencista nacional e internacional. Pero bueno, la estrella es nuestro querido invitado. ¿Cómo está, querido maestro Octavio Ávila Chaurán? Sea bienvenido a su programa. Pues yo encantado de recibir tu invitación, Juan, un honor para mí que me permitas compartir contigo y toda la comunidad universitaria, y muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí contigo. Excelente, querido maestro. Pues bien, vamos a hablar hoy de un tema, vaya que interesante. Si algo nos dejó el 2020 ha sido mucho la importancia de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, cómo se implementan, cómo se utilizan, y algo que es importante es cómo las ramas del conocimiento pues las han adoptado. Y una rama muy interesante, muy bonita, ha sido la contaduría pública. Entonces, precisamente vamos a hablar de este tema de cómo la contaduría pública ha tenido mucho que ver con las tecnologías y cómo éstas se pueden adaptar como ayuda al contador. Por lo tanto, maestro, pues me gustaría preguntarle en primer lugar pues algo muy interesante. ¿Cómo nace esta bonita carrera de la contaduría pública? Fíjate que ahora sí que tocas ese tema como que si me tocaras el alma, el contador público. Se enchina la piel. Sí, así es. Fíjate que desde el primer momento que el ser humano decidió vivir en sociedad, pues empieza a surgir la figura de la persona que tenía que ayudar a controlar ahí los alimentos, llevar la administración de lo que esa misma sociedad empezaba en sus formaciones. Y a través de la historia, pues los escribas, que fueron otros que lo mencionan mucho en la Biblia, se habla que los escribas son el origen tanto del contador público como de los notarios públicos actuales. Y tienen esa doble función. Y pues históricamente por ahí las evidencias que se tienen, las más claras, son por ahí en la Edad Media, con Luca Pacioli, a quien le llaman el padre de la contabilidad. Pero fíjate que no es así. A todos en la facultad nos han enseñado eso. La historia es de que Fray Luca Pacioli es el padre de la contabilidad, y no es así. Él era un fraile que vivía en Florencia,
y se dedicó a tomar de todas las áreas, tanto de arquitectura como sociales, y entre ellos la contabilidad, y elaboró un libro que se llama Summa Matra Aritmética, si lo has escuchado, y en eso viene de varias áreas, entre ellas la contabilidad. Lo que él hizo fue nada más recolectar la información que había en ese tiempo de cómo hacían los registros contables los banqueros en esa época, en la Edad Media, que era interesantísimo. Y de ahí en esa época, pues también ahí nos comentan que es donde nace ese famoso debe y haber, de lo que utilizan en las cuentas contables, que todo el mundo sabe que del izquierdo el debe y del derecho el haber. Y es por el 1450, 1460, por ahí cuando aparece eso. Y fíjate, cosa curiosa, en días pasados, me acordé muy bien de ti por el tema, leyendo ahí un pasaje de la Biblia, comentaba San Pablo, dice que él, por las enseñanzas que llevaba, no tenía ninguna cifra ni en su debe ni en su haber, y me sorprendió muchísimo, porque bueno, estás hablando 40 años de nuestra época actual, los 40 después de Cristo, y la evidencia que tenemos del debe de haber es en el 1450, curioso. Entonces, pues ahora sí dices, desde dónde viene todo esto, pero bueno, hay que científicamente pues basarnos en el historial que hay, y los más fundamentales, pues esos que tengo que encontrarnos ahí en Luca Pacioli, y pues se ha venido evolucionando la carrera hasta lo que es el día de hoy, una de las carreras más importantes dentro de la economía y el desarrollo de cualquier país, de cualquier ente económico. Así es, querido maestro, y usted ha sido muy, muy puntual, ¿no? De estos antecedentes que tenemos, que pues vaya, que pues me sorprenden, porque sin duda alguna, a veces pensamos que son antecedentes muy recientes en comparación a la cantidad de años de la nueva, pues de esta división, ¿no? Del antes de Cristo y después de Cristo, y cómo, pues podemos encontrar algunos vestigios de conocimiento, de conciencia, de antes, ¿no? Inclusive desde, como usted lo dice, desde los orígenes, cómo irse administrando, cómo ir, pues vaya sabiendo del haber, del deber, toda esta parte. Podríamos decir, maestro, como una siguiente pregunta, que sin duda la contaduría pública ha evolucionado, pero ¿cómo nos podría usted narrar cómo ha sido la evolución de la contaduría pública? Es decir, ¿han existido etapas de la contaduría pública o etapas de las formas de llevar la contabilidad? ¿Qué nos puede decir? Sí, fíjate que en sus antecedentes, la contabilidad que llevaban, pues prácticamente, y me voy a referir otra vez a los banqueros de Florencia, en una hoja ponían en la parte de arriba, cuando tú ibas a depositar tu dinero al banco, en la parte de arriba le ponían Juan Negrete debe de tener 200 florines. Y luego cuando te ibas a retirar dinero, en esa misma hoja, pero en la parte de abajo, anotaba: hemos entregado a Juan Negrete la cantidad de 100 florines. Era como hacían los registros contables, nada más para dejar una evidencia de lo que habían entrado y salido. La evolución que tuvo posterior fue lo que conocemos actualmente como el libro mayor o las cuentas T, que a lo mejor ya en la Facultad de Derecho dijeron ustedes, bueno, ¿y esto de qué se trata, verdad? Así es. Que les dijeron en la cuenta T, del lado derecho le pones el debe y del lado izquierdo le pones el haber. Y la evolución fue esa, que ya no hacen el asiento contable poniendo el texto, Juan Negrete debe de tener o hemos entregado, sino que ponían del lado derecho, ponían los 200 florines, y cuando ibas a retirarlo ponían del lado izquierdo, después ya sacaban el saldo por diferencia. Esa fue la evolución a lo que conocemos actualmente, el debe y el haber, o el cargo y el abono, que sigue persistiendo hasta la actualidad. La evolución en cuanto al operativo, pues ha sido a través de manuales, que ha sido de forma manual, mucho tiempo fue manual,
Posteriormente vinieron unas máquinas de contabilidad que eran unas máquinas impresionantes, enormes, donde hacían los registros contables. Era una labor tremenda en esas máquinas hacer haciendo la contabilidad manual, más en forma muy complicado que alguien pudiera tener una computadora. Y te platico, yo como estudiante en la facultad, cuando nos llevaron a conocer la computadora, que se notaba estaba en un auditorio y estaba protegida con cristales, por lo caliente que estaba, y eran cristales para que tenía pues aire acondicionado para que no se calentara y no se fuera a descomponer esa computadora. Y siguió persistiendo lo manual. En 1990 ya entramos más de lleno al tema de la computación, y por ahí 95, 96, 97 empiezan a nacer los sistemas de contabilidad, lo que más que conocemos. El primero conoció el Compass, que yo creo que todos están familiarizados con este programa de Compass, y pues que fue un proceso de adaptación muy fuerte, porque fue ahora sí una brecha generacional entre los que ya tenían tiempo ejerciendo la profesión de la contaduría pública y los jóvenes que entraban. Al ver esta herramienta, pues es normal pues que el joven dijera, oye, pues esto es lo mío. Y los que ya venían anteriormente, pues había renuencia a entrar a ese sistema, pero poco a poco se fue consolidando el llevar las contabilidades a través de programas que te facilitan muchísimo la operación. Una contabilidad manual para llegar a un estado financiero, te puedo decir que son 11 pasos que tienes que hacer entre una contabilidad tremenda, y con el Compass haces 3 pasos, nada más, y el tiempo que te ahorras es muchísimo. Todavía hasta 2013, que no era obligatorio llevar la contabilidad de manera electrónica, o sea, en programas de contabilidad, había muchísimos contadores que seguían haciendo la manual, a pesar que ya traías por ahí 17, 18 años de este programa de Compass. Entonces, pues hubo que evolucionar ya obligatoriamente por una cuestión fiscal, el entrar a esta etapa de llevar todos tus registros y operaciones a través de manera electrónica. Y la evolución pues ha sido extraordinaria. ¿Por qué? Porque el ahorro de tiempo que tienes en este tipo de operaciones te permite una buena toma de decisiones. Y además, cuando trabajas en conjunto con un abogado fiscalista, como el caso tuyo, mucha gente que nos escucha, pues el ver un estado financiero de manera electrónica, que al momento que tú tienes una duda y le dices, oye, quiero saber más de esto para poder yo tomar una decisión en lo que voy a tratar de defender en tu caso. Bueno, pues estás ahí en la computadora y rápido te ponen todo el escenario. Cuando era manual, no. Las auditorías eran tremendas, porque prácticamente en diablitos tenías que llegar con el montón de cajas de documentación. Hoy llegas con una USB, nada más. Entonces, así ha sido importante el avance de la contabilidad, que ha ido de la mano con la tecnología. Pues vaya que es muy interesante cómo nos ha narrado sobre todo en poco tiempo, esta evolución a través del tiempo de la forma de hacer o de llevar la contaduría, lo cual pues sí nos lleva a que la tecnología ha estado muy presente hoy por hoy, y cada vez, por lo que veo que usted nos expresa, y así lo puede ver hasta nuestro público haciendo un ejercicio de reflexiones, pues que cada vez que pasa el tiempo parece que son más cortos los años de evolución de la contaduría. Es decir, la tecnología hoy es tan rápida que pues tenemos que adecuarnos a ella o nos quedamos. Pero hay otro tema que también me da mucho la atención, querido maestro Octavio Chaurán. Cuando a veces hablamos del contador público, se nos viene luego la idea de lo tributario, de lo fiscal o de los impuestos. Pero ¿será verdad que el contador público solo se asocia a la materia tributaria? Es decir, ¿existen diferentes campos en los que se puede ejercer
la contaduría pública o el contador público puede ejercer diferentes campos de conocimiento. ¿Qué nos puede decir, doctor? Y al igual que distintas licenciaturas, también la contaduría le permite a quien ejerce esta noble carrera, pues trabajar como auditor, sea interno, externo, trabajar como director de finanzas o en tesorería en alguna empresa, trabajar como gerente administrativo, porque la visión de negocio que lleva en su preparación académica el contador público pues le permite entrar dentro de esas áreas. Y hoy por hoy, en los últimos años, te puedo decir y más con más énfasis de 2002 para acá, pues el contador público prácticamente se ha abocado al área tributaria, porque es el área que el contribuyente o el empresario busca más que le protejan. El empresario por excelencia es financiero. Sí necesitará alguien con quien compartir sus ideas y depurar lo que él trae en cuestión de finanzas, pero en materia fiscal no. Y por una sencilla razón, el empresario sabe muy bien su costo de operación, su costo de ventas, pero no sabe el costo fiscal. Entonces requiere de un experto, que afortunadamente ha sido un área que ha sido primordial en el contador público y que también vaya muy de la mano con los abogados fiscalistas. Es una oportunidad excelente ahorita para el ejercicio de la profesión en materia fiscal, y se lo digo porque lo estamos viendo, la exigencia cada vez es mayor por el servicio de administración tributaria. Entonces se requiere gente que esté muy preparada en el área, que se apasione por el tema fiscal, que le guste, que a fin de cuentas no vea como número uno, voy a sacar tanto de honorario y me va a ir muy bien. No, 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 apasionate por lo que vas a hacer y solito va a llegar, solito va a llegar. Velo como segunda instancia. Digo, no quiero decir que regales tu trabajo, pero tampoco que te vayas por ahí como hay muchos. Esto, el área tributaria es como en la época de Lázaro Cárdenas, por ahí en 1938, cuando hicieron la expropiación petrolera. Fue la época de los ingenieros. Hoy, en esta época, hoy, aquí, ahora, es la época de los contadores públicos y de los abogados que se dediquen al área fiscal. Es una área de oportunidad extraordinaria. Y además, pues, tenemos toda la información ahí puesta en la mesa. El chiste es, pues, que tú te pongas a estudiar, a trabajarlo, a relacionarte y hacerlo. Ahí está, es una gran oportunidad que se tiene ahorita en materia tributaria, tanto en la carrera de contador público como en el abogado. Y fíjate, perdón, para concluir el comentario. Sí, por favor. Cosa curiosa. México creo que es uno de los 2 o 3 países en todo el mundo donde los contadores públicos ven el tema fiscal. En todos los demás países son los abogados. Si tú te fijas, en Estados Unidos, el que hace la declaración anual va con un abogado, no va con un contador público. Porque estamos hablando de leyes. Estamos hablando de leyes, reglamentos, códigos, jurisprudencias. Los contadores públicos, ahí estamos metidos en esa área, pero es un área por excelencia del abogado. Si tú me permites un poquito ahí lo coloquial, pues los contadores públicos a veces muchos contadores públicos sueñan con ser abogados, y muchos abogados sueñan con no tener que ver nada con un asunto contable. Por eso me sorprendió a ti al previo ahorita que me dijiste, voy a entrar a estudiar contaduría. Bueno, pues eres de los casos especiales. No, pues gracias, maestro, pero fíjese que da mucho respeto. Es decir, cuando veamos un contador, hay que respetarlo, sobre todo los abogados, porque bien dicen, ¿no?, que a veces los abogados le huyen a las matemáticas y caray, los contadores, ¿cómo lo manejan? Cuando uno de repente empieza a ver que un contador tiene que tener conocimiento de matemáticas para negocios, matemáticas financieras, de cómo calcular a través de funciones derivadas, inclusive un costo total, un costo... No, vaya, es una magia increíble también la contabilidad y muy, muy seria. Y qué bueno que nos permite usted ver estos campos en los cuales el contador se puede dedicar, es decir, ver muchas otras materias en las cuales tiene repercusión, no nada más en la fiscal. Además que
pues vaya que se necesita mucha preparación para ello. Inclusive Anafinet, por ejemplo, saliendo a colación, pues, y que usted la preside, pues es una asociación muy, muy importante que sobre todo lleva a la mesa, pues sobre todo lo que es el tema fiscal y la importancia que este tiene de manera completa e integral, ¿no? Con abogados, contadores, pero sobre todo siempre con el bien de que la información llegue a todas las personas sin enterados. Maestro, adelante. Pero presente por ese es el origen de la Asociación Nacional de Fiscalistas en Anafinet. Y si tú me permites, te lo comento de manera breve, siguiendo tu comentario. Por ahí en 2002, te comentaba, ¿no? Que por ahí 96, 97 empezaba ya el auge del Internet con mucha fuerza. Y dos jóvenes muy visionarios de Veracruz, que estaban estudiando precisamente la maestría de impuestos, en esa época tenían 22 años ellos, ya veían lo que estaba a futuro con esto del Internet. Entonces dijeron, oye, pues tenemos el Internet y hay mucha gente que necesita conocer la materia fiscal, vamos difundiendo la cultura fiscal a través del Internet. En aquella época pues parecía una locura, ¿no? De entrar. Yo cuando platiqué con estos muchachos y me platicaron con mucha emoción, es que vamos a poder dar cursos a través del Internet, ahí van a ver las diapositivas, vamos a poner un blog en la página donde la gente puede entrar a hacer preguntas y los especialistas que estamos en la agrupación, pues que les contesten sus dudas, sus preguntas. Y pues cuando me platicaron eso, por cuestión generacional, tú entenderás, pues yo decía, híjole, les dije a ellos, no sé quiénes estén más locos, ustedes por lo que me están diciendo o yo que los voy a seguir, pero creo lo que me están diciendo, vamos a hacerlo. En 2003, en enero de 2003 fue el primer curso que se dio vía internet en nuestra agrupación, porque a las universidades sí te daban las clases a distancia, pero ya hacerlo abierto no había, y nos tocó, al primero fue un compañero de León, Guanajuato, ahí me tocó el segundo curso en enero de 2003, y fue muy curioso porque cuando estabas presentando las diapositivas, alguien controlaba la diapositiva en Toluca, y yo en Guadalajara, no había que tú las pudieras mover. Y luego además agrégale que los internet, las bandas de ancho eran muy diferentes en cada ciudad. Entonces cuando yo iba en la lámina 5, me escribían en el chat, es que vamos en la lámina 2, es que vamos en la lámina 3, no íbamos todos al mismo tiempo. Pero pues ha sido una experiencia sensacional porque a través del tiempo, pues la gente cuando tiene alguna duda, algún problema, pues entra a nuestras aulas virtuales, entra a nuestras páginas, y eso fue el por qué nació Anafinet, difundir la cultura fiscal para que llegara a todo el mundo. Excelente, y realmente pues muy loable esta organización, y mis respetos y admiración, maestro, por ello. Ahora, por ejemplo, otro tema, hablando de los contadores públicos, pues vamos a centrarnos como en la materia de los impuestos. Maestro, ¿qué retos tiene el contador público ante el pago de impuestos y cómo se vuelve un enlace entre el contribuyente y la autoridad tributaria? Fíjate que hoy por hoy el contador público, por su ejercicio pues profesional de que entra a elaborar las contabilidades o asesorar las contabilidades, que es de donde nace el pago de impuestos, porque es la base. Debe haber una contabilidad muy bien elaborada para que se puedan cubrir con los impuestos de manera correcta. Entonces, el experto en contabilidad pues, es el contador público. Y de ahí se deriva la materia tributaria, que es la que hoy es la que nos trae a colación en esta charla contigo. Y te comentaba hace unos momentos, el contribuyente, el empresario, no sabe de impuestos. Y el obligado a pagar los impuestos es el empresario, no es el contador público ni es el abogado. Aunque hoy en las leyes pues ya nos quieren llevar con una responsabilidad solidaria, ya quieren que les reportes, tú duraste haciendo tu maestría 2 años, haciendo tu carrera 5 años, te dedicaste al estudio completamente
eres muy capaz ahorita, Juan, haces una planeación fiscal muy bonita, pero tienes que reportarla para ver si te lo autorizan. Así es. Y luego va a suceder que el que está dentro del SAT va a decir, esta planeación que hizo Juan está muy padre, y la va a vender por otro lado. Así es. Es lo que nos tememos, es lo que va a pasar. Entonces, el contribuyente, el empresario es el obligado a pagar el impuesto y se tiene que enfrentar al SAT. Entonces, tiene que buscar al experto en materia fiscal para que le ayude a cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Ese es el enlace. El contribuyente no sabe cómo pagar sus impuestos porque no es su área. Y el SAT no tiene la capacidad para revisar a todos los contribuyentes. Y además, las obligaciones fiscales, son autodeterminables, las tiene que determinar el contribuyente. Entonces, uno no sabe qué es el contribuyente y el SAT es el que no puede. Entonces, se requiere del contador público, que es el enlace, que haga la contabilidad, que determine los impuestos y presente las declaraciones en tiempo y forma que requiere la autoridad. Ese es el enlace tan importante que hay ahorita. ¿Qué sucede también? El contador público dedicado a los impuestos no puede trabajar solo, tiene que hacerlo de la mano de un abogado fiscalista. Forzosamente ahorita yo no concibo una planeación fiscal sin que esté presente un abogado fiscalista. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo puedo decir, mi planeación está genial, y llegas tú, Juan, y me dices, oye, se te pasó ver esta jurisprudencia, o se te pasó ver esta tesis aislada, o yo tuve esta experiencia ya en una defensa y sucedió esto. Entonces, eso ayuda a que puedas ir depurando las cosas. Tenemos que ir de la mano. Y ese enlace, pues tiene que ser contador público, de contribuyente, autoridad y de la mano de un abogado fiscalista. Excelente, querido maestro. Y, por ejemplo, ¿cómo entraría aquí el contador público haciendo una gran labor como es la difusión de la cultura fiscal, ¿no? Sobre todo hacia el empresariado, por así decirlo? Sí, fíjate que el contador público, el empresario, desde siempre, desde que yo recuerdo, le quieres plantear un tema de impuestos, de cómo van, y la respuesta en términos generales es, más que yo no sé de esto, por eso te contraté. Es la clásica, es el de yo cierro los ojos y tú sabes, y te dejas la responsabilidad a uno como contador público. Ahorita, en el caso de nuestra firma, estamos trabajando mucho en ese sentido con el empresario, dándoles pláticas, presentándoles escenarios, no vendiéndoles miedo, no vendiéndoles terror. A todos los que nos escuchan, a todos los jóvenes que nos escuchan, cuando vendan sus servicios en materia fiscal, no lo hagan vendiendo miedo. Vendan seguridad, vendan tranquilidad, porque si tú le vendes miedo al empresario con el ánimo de quedarte con él o cobrarle un buen honorario, la reacción del empresario va a ser, voy a consultar a otro. Porque aquí es como cuando tú vas con un médico y te dice, oye, te quedan una semana de vida. Caray, espérame, déjame ir a pedir otra opinión. ¿Qué sucede? Si tú le vendes tranquilidad al contribuyente, de seguro se va a quedar contigo. Y hay que educar al empresario, hay que hacerlo entender que el obligado a cumplir con los impuestos es él, que el contador público y el abogado es gente que va a ir a apoyarlo, a decirle cómo hacerlo, cómo presentarlo y que no tenga problemas fiscales. Es una labor muy ardua, pero afortunadamente el empresario está empezando a reaccionar. Y está empezando a reaccionar porque traemos una presión tremenda por parte del gobierno actualmente. Ya lo hemos visto en las grandes empresas. Por ahí se comenta que pues no ha sido a base de negociaciones, ha sido a base de que, oye, pues solucionamos el problema aquí en la mesa y retiras las demandas, o pues me voy con todo. Entonces, ante esa coacción, pues prefieren pagar. Ahorita lo que se tiene que hacer, pues es hacer las cosas bien
y a tiempo. Y pedirle al empresario que se involucre en el negocio, así como se involucra en la producción, como se involucra en la venta, como se involucra en la administración, que se involucre en la materia tributaria. No quiere decir que le vas a meter a un diplomado, a un curso, pero sí al menos que se interese en el tema y que sepa qué está pasando y qué decisiones se están tomando y por qué. Y eso ayuda mucho, porque él para su toma de decisiones no va a requerir estarte hablando en muchas ocasiones. Como él ya sabe cuál es el panorama fiscal, él sabrá tomar buenas decisiones. Muchos de los casos a los que nos enfrentamos es que después que hacen la operación te avisan. Entonces, pues, oye, pues ya no me estás hablando a que te diga cómo hacerle para que salga bien, me estás hablando para que te ayude a apagar el fuego, ¿no? Lo que decíamos hoy. Ahorita no estás hablando al contador público asesor, estás hablando al contador público bombero. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Hay que ser previsores, hay que educar al empresario. Así es, usted ha dado al clavo. El contador también, mucha de la tarea que tiene es ser preventivo y los contribuyentes hay que escucharlos, no buscarlos cuando ya hay un problema como al abogado, sino más bien desde antes irse preparando, desde antes inclusive para tener una revisión, pues ya tener todo listo, todo en orden, para que inclusive pues no haya la necesidad de llegar a un punto así. Querido maestro, ya como dicen, como para ir cerrando sobre todo esta amena charla, me gustaría hacerle dos preguntas. Hablábamos de la tecnología dentro de la contaduría pública. Hoy estamos a 2020 años de la evolución del contador público, como decíamos al inicio. Y la tecnología no va a parar. ¿Qué nos puede decir en torno a la tecnología y el contador público y lo que le espera al contador público, querido maestro? Mira, la tecnología ha avanzado tan rápido en relación a la materia tributaria, que te puedo dar un ejemplo muy claro que lo estamos viviendo ahorita y que estoy seguro que todos lo conocen y lo identifican. Lo de las plataformas tecnológicas, lo de Uber, lo de Airbnb, lo de Mercado Libre. Avanzó tan rápido el comercio electrónico que ahora que se pretende legislar, pues están con unas dificultades tremendas porque ha avanzado de una manera rapidísima la tecnología y normalmente se hace una ley o se hace un reglamento para prevenir los hechos que van a venir a futuro, cómo regularlos, cómo sancionarlos. Y aquí estamos haciendo al revés. Se vino todos los hechos y están viendo cómo lo vamos a regular. Tal es el problema que es a nivel mundial que no han podido ni a Amazon, ni a todas esas Netflix, todas esas grandes empresas, hacerlas pagar impuestos. Entonces, el avance de la tecnología ha sido impresionante. Hoy, no nada más un contador público, un abogado, un médico, pues de cualquier profesión, si no está actualizado en tecnología, se va a quedar totalmente rezagado. Y me atrevo a decir, si ustedes, tú y tu auditorio me lo permiten, claro, por favor. que hoy el analfabeta de estos tiempos es aquel que no sabe inglés y no sabe computación. Meterse a toda la cuestión de tecnología. Tienes que saber un idioma y tienes que conocer muy bien de tecnologías porque los avances son tremendos. Así es. Ayudar a subsistir. Aquellos que no tuvieron esa visión y se quedaron cerrados, pues ya no han abierto sus negocios, quebraron. Entonces, si tienen mayor preparación y entender esto de la tecnología, que ya llegó para quedarse, llegó para quedarse y además para enfocarte a que seas mejor. Entonces, tienes que entrar al tema de la tecnología. Mucha gente dice, oye, pero es que yo no soy muy de la tecnología. O te dicen, no me gusta mucho el estudio o no me gusta mucho leer. Pues yo creo que en esta época es cuando más se lee y cuando más tecnología estamos usando. Y muy sencillo,
Usas un celular, que es la tecnología, y estás leyendo y escribiendo en el WhatsApp todo el tiempo. Entonces, si escribes más que nunca y estás pegado a un aparato de la tecnología. Así es, sin duda alguna. Y vaya que son buenas reflexiones, querido maestro, y sobre todo creo que nos permiten reflexionar en torno al contador público, a la carrera de la contaduría pública y a la gran y loable labor que desempeña ser un contador público, sobre todo en México, ¿no? Donde a veces el contador público se vuelve, pues, realmente un guerrero que busca de todas formas proteger conforme a la ley, conforme a lo correcto, pues a los contribuyentes, cuando pues la presión tributaria del parte de las autoridades pues cada vez va creciendo, pues el contador se vuelve todavía más riguroso, más proteccionista, pero sobre todo más encaminado a ejercer pues este loable papel de la defensa del contribuyente a través de su correcta declaración, una correcta planeación, que pues no busca atentar contra el fisco, sino lo que busca es paguemos, pero paguemos lo que debe ser, lo correcto, lo justo, lo legal, ¿no? Así es, hay por ahí una frase en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de ese abogado en Estados Unidos del siglo pasado, antepasado, del siglo XIX, que él comentaba que ningún contribuyente estaba obligado a pagar los impuestos como la autoridad quisiera, sino que los podía pagar de acuerdo a lo que la ley le permite y él lo puede hacer. Y hoy tal parece que tenemos que pagar como la autoridad quiere que paguemos. Así es, maestro. Pero bueno, pues hay que ser una brecha siempre constante, actualizarse y qué bueno que Anafinet lo está haciendo y sobre todo usted también, querido maestro, siempre pues a la vanguardia. Agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. A usted que nos está viendo le pedimos por favor se suscriba a nuestro canal para que sea el primero en recibir la notificación cuando subamos nuevo material. Estos programas son de difusión cultural de parte de la universidad para todos ustedes. Regálenos un like para motivarnos a seguir realizando estos proyectos, pero sobre todo agradecemos mucho a nuestro querido invitado especial, nuestro querido maestro Octavio Ávila Chaurán. Muchas gracias, querido maestro, por estar con nosotros. El tiempo se va como agua, pero nos deja mucha enseñanza, nos deja también puntos para seguir pensando, reflexionando, y pues este espacio es suyo siempre, querido maestro, y que sea la primera de muchas otras participaciones. Será siempre un verdadero placer. Te agradezco la invitación, la verdad que ha sido un honor estar aquí, muy a gusto, estar platicando contigo y con la gente que te sigue, y te felicito, la verdad, porque estos espacios se necesitan mucho, se requieren mucho este tipo de espacios como el que tú estás permitiendo hacerle llegar a la gente, y que estoy seguro que tendrá una gran repercusión y un gran éxito, o sea, que así te lo auguro. Felicidades. Muchísimas gracias, querido maestro, y seguimos en contacto. Cuídese mucho. Igualmente.